Buen día, compañeros. El día de hoy les dejo el tema visto en clase el 17 de febrero para que no vayan a perder ahora sí que el hilo de los temas. Este tema es muy importante, pero tienes que tener en cuenta que debes de tener técnicamente dominado el tema de teorema de Pitágoras. Al mismo tiempo, empezamos con un tema nuevo y totalmente diferente. Ahora, vamos a empezar a platicar el tema. Imagina que tienes un plano cartesiano, lo cual también ya platicamos durante la clase. Y en este plano cartesiano tú tienes dos puntos. Voy a posicionar mi punto 1 y voy a posicionar un punto 2. A mi punto 1 lo voy a llamar P1. A mi punto 2, P2. Entonces, voy a tomar mi regla y voy a unir estos dos puntos. Es a eso lo que nosotros llamamos distancia entre dos puntos. Ya sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Si te fijas, aquí tengo mi línea recta. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo que en ese punto P1, si yo bajo hacia la intersección en mis coordenadas en X, encontraré una X1. Recuerda que cuando tenemos un punto, voy a decir P1, tiene que estar dado por su coordenada en X y su coordenada en Y. Y en este caso, el punto P2 tiene que estar dado por su coordenada en X y su coordenada en Y. Para diferenciarlas voy a decir que para P1 es X1 y Y1. Para P2, X2 y Y2. Entonces, lo mismo voy a hacer ahora en el eje de la Y. Encuentro la intersección y digo que ese va a ser Y1. Lo mismo para el punto 2. Si encuentro el eje de las X, a este va a ser X2. Y el eje de las Y, que a ese lo vamos a llamar nosotros como Y2. ¿Estamos de acuerdo hasta este momento? Ahora, voy a dibujar una nueva línea de color negro. Con esta línea te vas a dar cuenta de algo bastante interesante. Entre estas dos líneas que acabo de marcar en color negro, notas que hemos formado un triángulo rectángulo. A este triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y le voy a poner un nuevo punto llamado Q. Este punto llamado Q es únicamente para empezar a elaborar lo que ya sabemos hacer hasta el momento, que es el teorema de Pitágoras. Recordemos que nosotros lo que queremos calcular es la distancia que hay desde P1 a P2. Con notación matemática lo escribiré de la siguiente manera. Quiero el segmento de recta de P1 a P2. Recordemos que los primeros temas que vimos durante este semestre fue la nomenclatura matemática y se lee como el segmento de recta de P1 a P2, que a final de cuentas, si lo notas, al momento que formamos nuestro triángulo, lo que queremos nosotros calcular es una hipotenusa. Y recordaremos que nuestro teorema de Pitágoras, voy a borrar esta información, nuestro teorema de Pitágoras nos decía que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, en este momento sé quién es la distancia que existe de P1 a P2. Entonces, por lo tanto, digo, el segmento de recta de P1 a P2 elevado al cuadrado. Simplemente eso es sustituyendo y digo que C es igual al segmento de recta de P1 a P2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Entonces, eso va a ser igual al valor de A. ¿Quién va a ser el valor de A? Esta distancia que nosotros tenemos aquí sería nuestro valor de A. ¿Y esa distancia quién es? Pues es el segmento de recta de P1 hasta Q. Eso elevado al cuadrado, desde P1 hasta Q. Y posteriormente nos dice más B, que quién viene siendo B, el segmento de recta que existe desde Q hasta P2. Entonces, el segmento de recta desde Q hasta P2. Eso elevado al cuadrado.
Sin notas, acabamos de utilizar nuestro teorema de Pitágoras. Ahora, tenemos que recordar lo siguiente. o por decir, vamos a poner el hecho de que P1 a P2, este segmento de recta, ahora nosotros lo vamos a llamar D, porque es la distancia entre estos dos puntos. Por eso la letra D, de distancia. También vamos a decir que el segmento de recta de P1 a Q que tenemos acá, vamos a decir lo siguiente. ¿Estarás de acuerdo conmigo de que de este punto a este punto hay una distancia que es x2? De este punto a este punto hay una distancia que es x1. Entonces, la que yo quiero en este momento es esta distancia que estoy marcando en color verde. ¿Y esta distancia cuál será? ¿Qué pasaría si a x2 le restas x1? x2 menos x1. Estarás de acuerdo conmigo que da la distancia color verde. Entonces, el segmento de recta de P1 a Q, vamos a llamarlo ahora x2 menos x1. Y lo mismo, o el mismo análisis vamos a hacer para las coordenadas en y. Estarás de acuerdo conmigo que de este punto hasta acá tengo un valor en y2. Y también de este punto, perdón, me pasé un poco. Y también de este punto hacia abajo tengo una coordenada y1. Entonces, yo lo que quiero es únicamente de este punto a este punto, que viene siendo mi valor de b. Ese estará dado por mi coordenada y2 menos y1. Imagínate que a y2 le restas y1. Estarás de acuerdo conmigo que vas a obtener la distancia color verde. Entonces, con esto decimos que de Q a P2, el segmento de recta de Q a P2, ahora lo vamos a llamar y2 menos y1. Por lo tanto, regresamos, esto es lo que significan estos tres puntitos, por lo tanto, regresamos usando nuestro teorema de Pitágoras. Voy a regresar a este renglón y voy a decir lo siguiente. En lugar de escribir segmento de recta de P1 a P2 al cuadrado, ahora digo que D al cuadrado. Eso es igual, ya no escribo segmento de recta de P1 a Q. Ahora escribo de x2 menos x1 elevado al cuadrado. Más, en lugar de escribir esta expresión, ahora escribo y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces, recordemos que siempre que utilizábamos teorema de Pitágoras, nosotros decíamos lo siguiente. Yo no quiero el valor de c al cuadrado, yo quiero el valor de c. Por lo tanto, le sacábamos raíz del lado izquierdo, raíz de c al cuadrado, se elimina el cuadrado con la raíz y me queda c. Y le sacábamos raíz del lado derecho. Y nos quedaría, en teorema de Pitágoras, de la siguiente manera. Lo mismo vamos a hacer en esta expresión. Le sacamos raíz al lado derecho y me quedará d. Le sacamos raíz de este otro lado y nos quedará de la siguiente manera. Perdón, creo que me equivoqué en diciéndole que le sacamos raíz al lado derecho, más bien le sacamos raíz al lado izquierdo y nos quedará d, le sacamos raíz al lado derecho y nos quedará esta expresión. Esta, compañeros, es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Muy bien, compañeros, en otros videos estaré haciendo algunos ejemplos para que puedas verlos. Entonces te sugiero que estés al pendiente de los videos. Gracias.